Muy buenos días, amada iglesia. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El día de hoy quiero presentarles un problema. En nuestro contexto hay una lucha teológica entre dos extremos que han sido muy dañinos. Por un lado tenemos la ya muy conocida teología de la prosperidad y por otro lado tenemos la teología que desconecta la gracia de las obras. Quiero ilustrar esta batalla con un chiste, porque aunque parece ser que son muy opuestas, tienen mucho en común. Érase una vez un matrimonio que estaba teniendo muchas discusiones como pareja. Este matrimonio solamente tenía un hijo, y el hijo conforme crecía se daba cuenta que sus papás estaban discutiendo cada día más. Un día el niño tenía una tarea de ciencias, así que fue donde su mamá y le hizo una pregunta. Mamá, mamá, ¿de dónde vienen los seres humanos? Ella respondió, mi amor, ya hemos hablado de este tema. El hombre desciende de Adán y Eva. El niño respondió, qué extraño, mamá, porque papá dice que el hombre desciende del mono. Así que la mamá le dijo, que quede una cosa muy clara. Una cosa es la familia de tu padre y otra cosa es la familia de tu mamá. Estas parejas se nota que vivían bastante peleadas, pero tenían muchísimo en común. Conformaban una sola familia y tenían un hijo que los unía. Así pasa con la teología de la prosperidad y la teología que separa la gracia de las obras. Y hoy quiero demostrarle que ambas formas de pensamiento, aunque suenan muy opuestas y parece que tienen una eterna discusión, realmente llevan a un resultado desastroso. ¿Cómo estas posiciones tan diferentes tienen algo en común? Pues hoy vamos a ver un texto que denuncia o desnuda ambas posiciones. Y no hay nada que desnude más nuestra forma de pensar que la generosidad. Por lo tanto, vamos a profundizar en 2 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 15. Así que, sin más ni más, vamos a empezar por el versículo 1. Dice la palabra del Señor. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Pues resulta un poco extraño que Pablo diga esto porque en el capítulo 8 expresó ampliamente acerca de este tema, es decir, la ofrenda que las iglesias gentiles estaban preparando para la iglesia en Jerusalén. Esto nada más nos está mostrando que hay una unión perfecta entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Son paralelos en cuanto a sus principios acerca de la mayordomía. Estos versículos que vamos a estudiar no son un fragmento colocado erróneamente o de una forma aislada. El apóstol nos va a enseñar que él lo que quiere es acelerar la realización de este proyecto tan hermoso que era la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Pablo no quiere que las personas participen de esta ofrenda por temor a ser juzgados por Dios. Más bien quiere que entiendan que esta ofrenda es parte de la gracia de Dios para sus vidas. La preocupación del apóstol es demostrar que dar no es una forma de permanecer en la iglesia bajo amenaza. Más bien es una forma de mostrar que somos iglesia. Porque ellos deben confiar plenamente en Dios, en lo que Él está haciendo, Él va a hacer y en lo que Él ha hecho. Versículo 2. Pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Pablo expresó esto claro en el capítulo 8. En aquel capítulo el apóstol hizo un llamado a que recuperaran ese entusiasmo original y que retomaran su buena voluntad de participar en la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Por su parte, claro que los maestros propagaron falsos pensamientos para diseminar en la iglesia confusión y mentiras. Ellos querían hacer pensar a la iglesia de que Pablo estaba predicando solamente por ganancias. Pero en el pasado, Pablo usó a los macedonios para motivar a los corintios. Ahora en el capítulo 9, Pablo afirma que ha usado a los de Acaya para motivar a los macedonios.
La diferencia entre los macedonios y los corintios estaba en su diligencia para llevar a cabo este proyecto. Lentos para empezar, los macedonios terminaron rápidamente. Por el contrario, pues los corintios, aunque estaban muy dispuestos en el espíritu, pues necesitaban una ayuda extra para disciplinar la carne y terminar la colecta. Lo importante es que Pablo no critica a una iglesia delante de las demás. Por el contrario, alababa a todas y contaba lo bueno a las demás. Vamos a ver en los versículos siguientes que para Pablo la colecta no es sencillamente un asunto práctico ni una aplicación de su mensaje, más bien es parte integral de su ministerio. Versículo 3. Les envió a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Pablo envió a Tito y a 2 hermanos más para coordinar todos los detalles acerca de la consumación de esta ofrenda. Pablo se había gloriado acerca de el entusiasmo de los corintios en contribuir y tenía la esperanza de que esas nubes prometedoras realmente produjeran lluvia. Pablo podría haber gestionado él mismo toda la ofrenda, pero su decisión de enviar a estos hermanos como una delegación nos recuerda que la iglesia debe ser conocida por sus estándares de honestidad y de responsabilidad en cuanto al manejo de las ofrendas. Versículo 4. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que hablé de ustedes. Aquí el apóstol nos está mostrando su inquietud en 2 niveles. Primero, es que su primera preocupación es que ellos no estuvieran preparados. Si esto resultase ser verdad, entonces el ejemplo que Pablo había colocado quedaría totalmente sin validez en toda la región de Macedonia, porque la intención no bastaba, tenían que cumplir y apartar su ofrenda completa. En otro nivel de preocupación, a Pablo le da miedo que esta iglesia sea avergonzada. Qué vergüenza si Pablo llegaba con algunos hermanos y encontraran que su donativo no estaba listo. Esto causaría gran vergüenza, primeramente a Pablo, pero sobre todo a los mismos corintios. Versículo 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Pablo quería que la iglesia fuera parte de este ministerio caritativo. Sin embargo, sabía que muchos iban a tomar esta oportunidad para acusarlo de ser demasiado intenso con respecto a la contribución a los demás hermanos. Por lo tanto, para frenar las críticas, él pide, quiero que lo hagan antes de que yo llegue. Este versículo 5 nos hace pensar que hay por lo menos 4 maneras de dar una ofrenda. Hay 4 formas. Primero es hacerlo por obligación. Sí, se puede cumplir con las exigencias de la generosidad, haciendo como el que paga una deuda. Se podría hacer como un trágico deber, como una triste gracia, de una manera que casi sería mejor que ni lo hiciera. La segunda forma sería hacerlo por satisfacción propia, pensando más en ese sentimiento agradable que se tiene cuando se da, cuando se queda bien, por encima de pensar en la persona que lo recibe. Hay personas que le darían una moneda a un pordiosero más por eso, ese sentimiento bonito de satisfacción propia, que por el deseo realmente de ayudar. Esta manera de dar, en el fondo, también es sumamente egoísta, porque se da más pensando en sí mismo que en la otra persona. Una tercera forma de dar es por prestigio, y la verdadera causa de esto no es el amor, sino más bien es el orgullo. No se da con el objetivo de ayudar al necesitado, más bien se da
con el objetivo de glorificar al dador. Es probable que la persona que va a dar por prestigio no dé si no hay testigos que lo vean y que lo puedan alabar después. Se puede dar de esta forma pensando falsamente que tiene más crédito con Dios, como si fuera posible, ¿verdad? Y la cuarta forma de dar es lo que debemos claramente dibujado en este texto: dar por amor. Esta es la manera en que Dios da. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y esta es la forma en la cual deberíamos nosotros dar. Versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Parece ser que lo que tenemos en este versículo es un eco de Proverbios 10, 24, 25. La ofrenda espiritual debe ser voluntaria y con la correcta motivación. ¿Será que nuestro Dios nos está invitando a dar pensando en una recompensa? ¿Será que nuestro dar es equivalente a una inversión de nuestro dinero con el fin de obtener ganancias? Ciertamente no, porque Dios no es un banco. Dios quiere que nuestro dar surja de un corazón lleno de amor. El dador alegre abre sus manos y da generosamente al necesitado. Por supuesto que esto no significa que hay que dar todo literalmente. Si los cristianos fueran a donar todo lo que tienen para ayudar a los más necesitados, sus recursos para generar ingresos adicionales se desaparecerían por completo y ellos se volverían pobres. Los miembros de la iglesia primitiva ayudaban a los pobres vendiendo sus tierras y sus casas, pero esto lo hacían de vez en cuando, en una forma excepcional. Y de hecho los apóstoles nunca presionaron a los ricos para que vendieran sus propiedades, sino que más bien esperaban que cada uno diera de corazón, voluntariamente y con alegría. Lo que sí podemos ver con mucha claridad en este texto es que el apóstol está definiendo al cristiano como un sembrador. En el dar no hay temor de empobrecer, pues dar es sembrar y sembrar es esperar una cosecha. El mundo se enriquece privando a otros, el cristiano se enriquece dando a otros. Pablo además agrega que hay dos maneras de sembrar: escasamente y generosamente. El que siembra generosamente lo hace sobre el principio de las bendiciones y sobre esa base va a cosechar. La idea de las bendiciones es el principio de la mayordomía cristiana. Nuestra cultura pues nos vende esa falsa convicción de que controlamos lo que poseemos porque nos lo hemos ganado por nuestros propios esfuerzos, por nosotros mismos. Allí es donde este texto traspasa de una forma directa nuestra cultura, como si fuera un choque eléctrico. En realidad, en ninguna otra parte de la escritura, el mito de haber salido adelante por nuestros propios medios es tan confrontado como aquí. El pueblo evangélico lamentablemente se ha convertido en su propio paciente y al mismo tiempo en su propio terapeuta. Esto por su compromiso con este falso testimonio de la autorrealización. Por eso debemos considerar este texto como una forma contracultural si es que queremos honrar al Señor. Nuestros recursos no se originan en nosotros, se originan en Dios. Son una bendición y no en nosotros mismos como una expresión de lo que merecemos. Esta percepción es tan profundamente transformadora como simple. Dios es un Dios dador y el fundamento de dar es su propia gracia. Versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría.
En este versículo encontramos tres joyas, tres elementos que debemos considerar a la hora de ofrendar. Primero, ¿quiénes ofrendan? El texto es bastante claro. La respuesta es sencilla. Cada uno. No son los padres, también son los hijos. No son los ricos, son también los pobres. No son los libres, son también los esclavos. Cada creyente como individuo tiene el deber de dar. Segundo principio que vemos en este versículo. ¿Cuánto se debe dar? Como se propuso en su corazón. Bajo la gracia, cada uno tiene la libertad de dar la cantidad que quiera. Tenemos que ser bastante claros que bajo la ley, cada uno estaba obligado a dar el diezmo y otra serie de ofrendas. Pero ya en nuestra época no es así. No obstante, alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del diezmo, estando bajo la gracia, resulta ser todo una desgracia. La cantidad debe fijarse con anticipación para no estar preguntándose en último momento, ¿cuánto debo dar? Y tercer principio maravilloso de este versículo es que también nos dice cómo se debe ofrendar. Pablo enseña primeramente que hay que ofrendar voluntariamente. Esto lo podemos ver claramente con las dos frases, como propuso y no por necesidad. Antes había dicho no como exigencia en el versículo 5. Ahora nos agrega no con tristeza o de mala gana, sino más bien con alegría. La palabra más enfática en toda esta frase es alegría. En nuestro texto en español se encuentra al final, pero en el original griego está adelante, colocándolo con énfasis. Hemos de compartir nuestros bienes de forma que Dios se alegre y nosotros nos alegremos con Él. ¿Es que Dios no ama al que da con tristeza? Claro que no. Pero el que da alegremente es objeto de una porción especial del amor que el Señor tiene para con los suyos. La idea aquí no es cuánto se da, sino que uno dé con la mayor libertad posible, sabiendo que el resultado va a ser de un tipo parecido. Yo doy con alegría, Dios recibe con alegría. Dada que la manera de ofrendar está reflejando la calidad del corazón del que ofrenda. La ofrenda espiritual debe ser voluntaria y con la motivación correcta. Pablo aquí no está emitiendo ningún mandato, no establece una serie de reglas o de regulaciones, no va a ejercer presión. A los corintios le está dando la completa libertad y les dice que decidan en su propio corazón cuánto dar. Sin embargo, especifica que la responsabilidad recae en la persona y no en la iglesia como tal. Cada persona debe considerar este asunto en su propio corazón y luego decidir. De este modo, toda la iglesia va a poder contribuir a esta hermosa colecta. ¿Por qué el apóstol dice ama y no dice bendice? Pues Pablo es consciente de ese amor indescriptible de Dios, el cual él imparte a sus hijos. Así como Él los ama, ellos deben amarse unos a otros. Por esta razón, Pablo dice a los corintios que Él quiere probar la autenticidad de su amor. Y tenemos que ampliar algo también en este momento. Los dadores alegres no lo son por naturaleza. Solo aquellos que entienden que han recibido grandes beneficios de Dios, tanto material como espiritualmente, tienen esa disposición interna de convertirse en dadores alegres. Darle a los demás no debería de convertirse en una forma de contribuir o devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Dios no necesita nuestro dinero para hacer avanzar su causa. No depende de nosotros. Dios nos da de su autosuficiencia soberana y amor, no para recibir de vuelta como si Él necesitara algo. No se trata de nosotros.
Tampoco nosotros deberíamos de darle a Dios para demostrarle que estamos agradecidos. Nuestra tarea no consiste en demostrarle nada a Dios. Él ya conoce perfectamente nuestro corazón. Dar a los demás es una demostración de nuestra continua confianza de depender de lo que Él ha dicho en su palabra. Dar no es una decisión nuestra de participar en los proyectos de la iglesia. Más bien es una expresión de que nosotros somos iglesia. Versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Este es un poderoso testimonio acerca del carácter de Dios y todo esto lo podemos ver en el maravilloso título de Aquel que es capaz. ¿Por qué es tan importante esta frase, aquel que es capaz? Porque a usted y a mí como creyentes nos da una excelente esperanza. ¿Por qué? Nosotros amamos, confiamos y servimos a un Dios que actúa. El dador cristiano pues se convierte en un canal ciertamente de las provisiones de Dios para las necesidades de los demás. Esta es la verdad que muchas veces pues se pierde en las enseñanzas acerca de la mayordomía cristiana. Sí, habrá bendiciones de pacto y habrá abundancia, pero deben ser transmitidas al reino, no retenidas. Los creyentes son salvos para servir y bendecidos para dar. Hasta este momento, pues Pablo nos ha mostrado dos títulos hermosos de Dios. En el versículo anterior aprendimos que Dios es amor y en este versículo nos está mostrando que Dios es todopoderoso. Es decir, Dios expresa su amor hacia su pueblo a través de su poder. Poderoso es Dios para proporcionar tanto la motivación como los medios para dar generosamente. Pablo intenta describir aquí la bondad y la grandeza infinita de Dios. Lo primero que Pablo está haciendo es enseñarnos que Dios es amor y también que es capaz que en nosotros sobreabunde la gracia. Un cristiano que por la gracia de Dios tiene lo suficiente de todo dentro del marco de su amor, debe dar también al prójimo. Los creyentes deben ser siempre ese canal humano por el cual fluye la gracia divina para enriquecer a muchos. Versículo 9. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Es claro que aquí tenemos un proverbio, pero ¿por qué utilizar un proverbio aquí? En la sociedad agrícola del siglo I, pues las faenas de sembrar y cosechar estaban siempre muy enraizadas en el corazón de la gente. Cuando la semilla cae en la tierra, se pudre mientras germina. Pues en un sentido el agricultor pierde la semilla que ha esparcido y se va a arriesgar a las condiciones del tiempo, las enfermedades o los insectos que muchas veces pueden destruir la semilla. Pero al sembrar, confían en que Dios les va a dar la satisfacción de recoger la cosecha. Esto es también cierto espiritualmente hablando. El misionero James Elliot lo describió así: no es insensato el que cede lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Elliot murió trágicamente al evangelizar a los indígenas Aucas en El Salvador, pero su muerte fue determinante para que ellos pudieran conocer a Cristo. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Aquí tenemos otra cita del Antiguo Testamento. En esta ocasión tenemos una porción de Isaías 55:10. La lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan allí sin regar la tierra y hacerla brotar y florecer.
de modo que dé semilla al que siembra y pan al que come. El contexto de la profecía de Isaías pues muestra que Dios es el que provee la lluvia y la nieve para que actúen como sus instrumentos para germinar el grano que se sembró. Sin aún mencionarlo de una forma clara, Pablo dice que Dios es el sujeto de toda esta profecía. A menudo los creyentes modernos pues atribuyen su prosperidad a su creatividad, a su ética de trabajo, a la acumulación de conocimiento, a su esfuerzo personal. Sin embargo, desde un punto de vista bíblico, este texto atribuye todos nuestros recursos a Dios. Cuando se ha terminado de arar la tierra y sembrar, hay que esperar por la lluvia. De otra forma, la semilla no va a germinar y no va a crecer esa cosecha. Pues el agricultor sabe que no puede hacer nada más para que la semilla germine y la planta crezca, porque esto es trabajo de Dios. Así que Pablo está diciendo que Dios provee incluso la semilla que va a ser sembrada. Por lo que el agricultor debe depender de Dios de principio a fin en todo proceso. Si no hay semilla, no habrá cosecha. El mismo que estuvo al inicio, estuvo al final del proceso. Pues los corintios tuvieron que entender que como la semilla y la cosecha vienen directamente de Dios, así todas las bendiciones materiales y espirituales se originan y se multiplican en Él. Dios provee semilla para su pueblo. Su pueblo igualmente deberá dar de sus posesiones para el beneficio de sus hermanos, porque entonces entenderán que la semilla que ha sembrado Dios va a transformarse en una cosecha de justicia. Y nótese bien que Pablo no está diciendo que Dios bendecirá al dador con una cosecha de bienes materiales. Pablo escribe que para el dador Dios aumentará en una cosecha de justicia. Los creyentes reciben de Dios dones materiales y espirituales, de los cuales debe dar para suplir la necesidad de otros. Pero el aumento y la expansión de estos dones se los deja a Dios. Indudablemente Dios hará esto y el pueblo de Dios debe depender por completo de Él para hacer cumplir su palabra. Aquí tenemos un llamado transformador para convertirnos en una fuente de generosidad con el fin de reflejar la benevolencia de Dios en nuestras vidas. La promesa de 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, no consiste en hacerse rico, sino más bien en convertirnos en un instrumento de su presencia para la salvación de otros. Dios proveerá en todo sentido, aunque dar no es algo que debe hacerse opcionalmente. El ministerio del Evangelio requiere que este punto se exponga de una forma firme y coherente, en especial en momentos donde nuestra cultura se está ahogando en medio del materialismo. Desafortunadamente, muchos ministros de la palabra del Señor no se atreven a mencionar con frecuencia que hay que dar. No vaya a ser que la iglesia pues se resienta y piense que están detrás de nuestro dinero. Semejantes temores están totalmente fuera de lugar y suelen reflejar de pronto una cobardía de enfrentar a los ídolos que reinan en nuestra época. Bajo ese temor ha nacido la teología que desconecta la gracia y las obras. Hablar de nuestra necesidad de dar es enfatizar que somos pueblo de Dios por el cual Dios mismo se va a glorificar. Que los creyentes al menos a menudo pregunten, ¿cuánto es lo mínimo que debo dar para que Dios esté contento? Pues refleja que claramente no hemos entendido las palabras de Pablo. Porque la generosidad está impulsada por la gracia y es un termómetro de nuestra salud espiritual. Quiero presentarles un estudio que realizó Tim Stanford en un artículo llamado La anatomía del dar estadounidense. Ustedes pueden buscarlo en una revista llamada Cristianismo Actual en la página 33 y 34. Yo solamente les voy a presentar 3 datos que nos alarman.
Primer dato que nos alarma de la anatomía del dar. Solo el 38% de los cristianos asisten a los cultos semanales. Ojo, casi que solamente 1 de cada 3 cristianos se está congregando en Estados Unidos. Esto es antes de la pandemia. Y las contribuciones de ese pequeño porcentaje reflejan el 66% de todas las contribuciones que reciben las instituciones religiosas. Quiere decir que solo cercano de 1 de cada 3 cristianos se congrega. Y ellos sostienen el 66% de las finanzas de todas las instituciones religiosas en Estados Unidos. O sea, tenemos un 66% de creyentes que no está aportando nada y no está asistiendo a la iglesia. Esto antes de la pandemia. Otro de los datos que confronta mucho en este estudio. El 48% de los entrevistados, que fueron más de 1000 familias, concuerda que el Evangelio los invita a ser generosos. No obstante, los cristianos de hoy contribuyen solamente con un porcentaje de 1,1% a 3,4% de sus ingresos anuales a las organizaciones religiosas. Quiere decir que menos de la mitad están convencidos de que el Evangelio nos invita a ser generosos. Y el 48% de los que saben que la Biblia nos llama a ser generosos, ellos dan entre 1,1 a 3,4% de sus ingresos totales. Esto nos debe asustar. El porcentaje es aún menor cuando se trata de la entrega de ayuda humanitaria o organizaciones benéficas. Ahí baja a 0,08%. Y finalmente, la estadística que creo que más me asusta es que un 48% de los entrevistados dice que no dan absolutamente nada porque no saben que la Escritura nos lleva o nos invita a ser generosos. Y ellos aluden a que la mayor necesidad empieza en la casa. Estos datos pues pertenecen al pueblo norteamericano. Al día de hoy no tenemos datos acerca de la situación de la iglesia costarricense. No obstante, pues esto nos permite hacer una generalización. El materialismo se ha apoderado de todo Occidente. Es innegable que los cristianos gastan y la inmensa mayoría de sus objetos de costo son ellos mismos. La conclusión pues clara es que el cristiano promedio, al hacerse más rico, ha podido vivir mejor, pero dan más o menos lo mínimo proporcionalmente. A meditar. Versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. El énfasis en esta sección final del capítulo 9 es que cuando los creyentes comparten, Dios recibe gloria. Esto definitivamente me recuerda Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras del mismo Señor Jesús. El propósito principal de Pablo es unir a la iglesia madre de Jerusalén con las iglesias gentiles en un clima de amor y de unidad. Que nadie piense que Dios hace ricas a las personas materialmente solo porque son cristianas, ya que frecuentemente más bien pasa lo contrario. La frase serán enriquecidos no significa que Dios no nos va a favorecer con bienes materiales para nuestros deseos. Más bien este versículo claramente establece que seremos ricos en gloria, para gloria de Dios. Al ser inmensamente generosos, Él va a ser inmensamente exaltado. Esa es nuestra riqueza. Versículo 12. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Comentaba al inicio que en nuestro entorno hay como 2 extremos teológicos
que se están agarrando del pelo. Dos extremos muy dañinos. El evangelio de la prosperidad. Este disque evangelio pues basa toda su espiritualidad en el dinero. Entiendo que hay muchos cristianos que definitivamente están ofendidos al hablar mucho del dinero, temiendo que se pudiera contaminar la verdad espiritual. Por otro lado, el evangelio que desconecta la gracia de Dios y las obras, pues en cuanto al tema de generosidad, se queda callado. Me asusta un poco que la verdadera razón de ese silencio sea nuestro materialismo y nuestra individualidad. Porque el llamado a dar es un llamado a huir de esa adoración idolátrica del dinero y del yo. Es un llamado a confiar plenamente en la gracia de Dios para nuestra felicidad y para nuestra seguridad. Hablar de dar es hablar de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En nuestro contexto, pues se puede palpar esta tendencia de cada vez desconectar más a Dios del dinero. Pero esto es por nuestra incomodidad ante la forma en que muchos de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hablan. No obstante, un evangelio que divorcia la espiritualidad con la mayordomía del dinero no es bíblico. Cuando decimos, el predicador debería hablar más de Dios, queremos decir que el predicador no debería hablar de dinero, ya que para nosotros es un asunto pues privado y que no tiene nada que ver con las bendiciones espirituales. Lamentablemente, cuando algunos escuchan a un predicador de la prosperidad, y hay mucho pueblo de Dios que más bien dice, debería hablar más de dinero. Esto es así porque creen que el predicador le falta fe en las promesas de Dios. Pues con razón esta teología nos parece repulsiva. Pero de todas maneras, debemos ser muy cuidadosos a la hora de juzgar, porque al hacerlo deberíamos estar también dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos. La diferencia entre ese silencio que desconecta la gracia de Dios con las obras y ese horrible escándalo del Evangelio de la Prosperidad suelen ser diferentes, pero al mismo tiempo solamente diferentes por un asunto de énfasis. En el fondo son igual de nocivos. ¿Por qué? Porque ambos extremos entienden que la generosidad es un asunto de fe. Mientras los que siguen el evangelio que desconecta la gracia de las obras dan por gratitud, es una gratitud de lo que Dios ya les ha dado. Mientras tanto, el movimiento de la prosperidad da en señal de lo que Dios les va a dar. Para explicarme mejor, los primeros, los que desconectan la gracia de Dios y las obras, dan viendo hacia atrás, hacia su pasado. En cambio, los que siguen la teología de la prosperidad dan viendo hacia el futuro, hacia lo que Dios les va a dar. ¿Cuál es el problema? Que Pablo no le está prestando atención ni al pasado ni al futuro. Para él, la fe es confiar en Dios, que Él puede suplir nuestras necesidades todos los días, para cubrir cada una de nuestras necesidades. No deberíamos limitarnos a dar lo que nos ha sobrado en el pasado, y tampoco deberíamos dar con la esperanza de recibir en el futuro. Más bien Pablo nos está diciendo, concéntrese, dé pensando en Dios, en su llamado, dé libre y generosamente, no por causa de nuestras riquezas, pasadas, presentes o futuras, más bien pensando en Dios mismo. Tanto el evangelio que desconecta la gracia de las obras y el evangelio de la prosperidad han espiritualizado la ofrenda de tal manera que es el acto de fe. Esto permite que ambos grupos sigan estando muy cómodos con su propia espiritualidad. Al fin y al cabo, los dos están en el peligro de ser guiados por la idolatría, de pensar de que es el dinero y no conocer a Dios mismo el mayor deleite posible.
terminan creyendo que el dinero es el ingrediente básico para hacernos sentir felices. En contraste, este texto golpea ambas teologías de frente y dice, el verdadero tesoro es mantener nuestro gozo solo en Dios. El gozo y la seguridad en Dios deben ser nuestros motivos para dar. Y es impresionante que Pablo nos enseñe que la gratitud es la base, no es la base para dar. Más bien es la gracia de Dios la base para dar. Este es el fundamento. Damos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Damos porque somos felices en Él, no porque nos sentimos felices. Si fuera nuestra gratitud el pilar de dar, la gloria sería para nosotros. Y más bien lo que nos está enseñando este texto es que desde la creación hasta la cruz, la gracia de Dios es algo que hemos recibido y que seguiremos recibiendo sin precio. Se trata de nuestra gratitud, se trata de su gracia. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Dios. En la gracia de Dios, pues los cristianos generosos tenemos recompensa en 3 niveles. Primero, pues los dadores somos enriquecidos espiritualmente, porque entendemos que nuestro máximo gozo es Dios. La necesidad de los que reciben queda satisfecha. Y sobre todo la tercera fuente de riqueza es que Dios recibe alabanza. La recolección le dio a los corintios la oportunidad de que pusieran a prueba la autenticidad de su fe. Los creyentes judíos que habían puesto en duda la validez de la salvación de los gentiles tenían reservas y escepticismo acerca de ¿será que ellos también son cristianos? Pues esta participación en esta ofrenda por fin iba a derribar ese muro. Versículo 14, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios que Dios les ha dado a ustedes. Jerusalén estaba muy lejos de Corintio, pero la distancia cada vez era más recortada por la oración, la intercesión y la misericordia. ¿Por qué los creyentes en Jerusalén iban a orar tan apasionadamente por los creyentes de Corintio? Pues Pablo responde, por la incomparable gloria de Dios en vosotros. El fundamento de todo es su gloria. Versículo 15. Gracias a Dios por este don tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Finalmente Pablo dirige el pensamiento de los corintios y de todos los lectores de esta carta a Dios mismo. Si Dios nos ha tratado con tanta generosidad, ¿cómo no podríamos ser nosotros generosos con nuestros semejantes? Mientras estemos en esta tierra, pues nunca podremos medir totalmente la profundidad del amor de Dios por nosotros. Pero la fuente de nuestro dar es su gracia. Nuestra disposición a dar solamente es un reflejo de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra forma de dar es una declaración sobre Dios. Dar con el fin de honrar a Dios debe ser un acto de dependencia de Él. Y como creyentes, nuestra confianza debe estar en Dios. Solo la generosidad impulsada por gracia se evidencia en nuestra disposición de suplir la necesidad de los demás. A Dios no le agrada que las personas hagan obras de beneficencia sin estar contentos. Cuando las personas no encuentran placer en sus actos de servicio, Dios no encuentra placer en ellos. Dios ama al dador alegre. Su gracia nos transforma para su gloria. Cuando hablamos del tema de dar, tenemos que recordar las 3 G. Gracia, generosidad y gloria. La gracia de Dios nos impulsa a dar generosamente para su gloria.
La teología de la prosperidad y la teología que desconecta la gracia de las obras parecen estar peleadas, pero tienen algo en común. Ambas invitan a sus seguidores a estar cómodos. En cambio, este texto nos está enseñando que la gracia nos incomoda a dar generosamente para la gloria del Padre. Quería terminar enseñándoles una imagen que refleja lo que he estado diciendo. Hablar de generosidad en plena recesión económica y en pandemia. ¿Cómo es eso? Esta imagen nos enseña de un muchacho que tiene una discapacidad. Él no puede caminar, pero en esta foto vuelve a ver su silla de ruedas de pie. Esta foto está tomada dentro de una piscina y no recuerda esta foto que él puede estar de pie viendo su incapacidad porque hay un ambiente que lo rodea, que le permite ver su debilidad como algo pasado, como algo en manos del Creador. Esta imagen nos refleja la gracia. Puede que sintamos incapacidad, pero su gracia nos rodea para ponernos en pie. Su gracia nos impulsa a ser generosos. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Los invito a escuchar esta canción y luego vamos a orar. El que suple la semilla ya nos ha enriquecido. Ha mostrado maravillas en la vida de su Hijo. Su gracia hoy nos alienta, el pan Él suplirá. Dichoso aquel que siembra, porque cosechará. Muestra tu gloria en nosotros, oh Señor. Dadores alegres que dan de corazón, no de mala gana ni por obligación. Dependemos de ti, amado Dios. Sus bienes dio al pobre, dándonos Cristo su ejemplo. Ahora nuestra vida debe ser su reflejo. Su gracia hoy nos alienta, el pan Él suplirá. Dichoso aquel que siembra, porque cosechará. Muestra tu gloria en nosotros, oh Señor. Dadores alegres que dan de corazón, no de mala gana ni por obligación. Dependemos de ti, hoy muestra tu gloria en nosotros, oh Señor. Dadores alegres que dan de corazón, no de mala gana ni por obligación. Dependemos de ti, amado Dios. Señor, no por mala gana ni por obligación, sino para reflejar tu gloria. Señor, tu palabra nos dice que tú amaste, por tanto diste a tu Hijo. Señor, ayúdanos a amarte de tal forma que tú seas nuestro tesoro más preciado, para dar también a otros, Señor, para dar
a la extensión de tu reino, no porque tu reino necesita que nosotros demos, sino porque tú nos estás invitando a ser dadores alegres. El mundo nos dice, acumulen, no sabemos qué va a pasar. Tu palabra nos dice, den, sabemos qué va a pasar. Tu nombre va a ser glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué hermosa reflexión la que hemos recibido en esta mañana, que tiene tanta aplicación, tanta trascendencia, no solamente por lo que estamos viviendo, como Mayrito hizo ver, a veces la adversidad tiene diferentes formas de poder ser interiorizadas. Y si algo hemos visto, la gente en este tiempo ha estado mucho en función a sí mismo. Una escasísima generosidad, llámese a la iglesia, llámese a otras personas y llámese al cuidado en general. Y justamente miraba yo a un doctor de cuidados intensivos enardecido o muy dolido y hacía ver el problema nuestro es la falta de solidaridad, la falta de generosidad. Cada quien está por lo suyo propio, cada quien está defendiendo lo suyo y mucho de lo que estamos viviendo es producto de ese egoísmo, de ese yo y yo. Y eso no se vale en el pueblo del Señor. Lo hará el mundo, lo hará quien no conoce a Dios, vivirá su vida como según los dictados de su corazón, porque al final de cuentas es su carne la que manda. Pero el pueblo del Señor tiene que entender que no depende de sí mismo, depende de Dios. Depende de su generosidad, depende de su gracia inmerecida y por eso todo lo que hace, lo hace para llevar gloria a Dios, exaltación a Dios. Bueno, cada uno debe examinarse también qué tanto es dueño de sus recursos o qué tanto sus recursos son dueños de usted y qué tanto ha estado eso de acuerdo a esa estadística tan terrible que nos mostró Minor, que se da en el pueblo del Señor, no estamos hablando de gente fuera del pueblo, no, gente del Señor. Así que, de hecho, lo hemos pasado con mucha dificultad en la iglesia para hacerle frente a muchas de las necesidades, pero bueno, en esto lo que interesa es, cada uno tiene que valorar a dónde está realmente la confianza, en qué ponemos nosotros nuestra esperanza, en el Dios de eterna salvación, el que está por nosotros, el que provee semilla, o en lo que yo pueda tener en mi control, en mi mano, en este momento, o lo que pueda estar disponiendo para que así sea. Yo le animo a que esta sea una palabra antes que una, qué sé yo, llamada de atención meramente, nos hablaron de dinero, no, es que refleja el estado del corazón. Y el amor al dinero es el responsable de todos los males del hombre, dice la palabra. Así que no podemos minimizar la dimensión en la cual eso afecta mi inclinación, lo que hago, para qué lo hago, para quién lo hago. Quisiera hacer un llamado también a esa generosidad de orar, de atender diferentes peticiones de oración en este día. Bueno, hay una gran cantidad de gente que ha estado afectada por esta situación que yo no sé ahora los que dicen, no, esto no es cierto, esto es un engaño, esto es pura estadística. Bueno, ya está tocando a la puerta de mucha gente y aquí en el entorno nuestro hay cualquier cantidad de personas afectadas. Yo quiero que traigamos aquí en oración un momento a doña Sonia, a toda su familia, a Michael, a Amalia, su familia, también a Ivani, a sus papás, toda su familia también que están, Leonel Vázquez también que está bastante, ha estado afectado con esto, Kevin Zúñiga y toda su casa también, por lo menos de los que sabemos. Hay algunos casos que se dieron, estuvimos orando la semana pasada por una familia y que también traemos en oración ahora a Yancir y a don Rolando. Ellos, pues, esta situación, este virus hizo que doña Marielos falleciera esta semana, entonces, pues para que Dios traiga consuelo también a sus vidas. ¿Qué les parece si nos unimos en un clamor, no solamente por esto, sino por todo Costa Rica? Lo que estamos viviendo es algo que nunca se ha vivido.
como se ha dicho siempre, no es el hecho de que sea algo tremendamente grave, tremendamente letal y que se muera todo el mundo por el que es contagiado. No, no, el problema es que no se puede atender a todo el mundo a la vez. Y entonces una persona puede salir bien si es bien atendida, pero si no puede ser atendida, ahí es donde está el problema. Y es lo que estamos viviendo ahorita, y la desesperación de los sistemas de salud. Yo estoy conectado con muchos de los que trabajan en estos sistemas y es una desesperanza el no tener forma de atender, porque recursos no hay, tiempo no hay, camas no hay. Y es en lo que en este momento es crítico, y yo le pido que nos unamos en clamor para que el Dios de toda gracia, de toda misericordia, una vez más se glorifique sobre la vida de sus hijos, de su pueblo y cada uno de estos que hemos traído delante del Señor. Padre, entendemos que tú eres el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, y que permite situaciones, Señor, de aflicción sobre tu pueblo. Tu pueblo ha sido llevado al desierto, tus hijos han sido llevados al desierto, tú mismo fuiste al desierto para probar, Señor, lo que había en el corazón, para poder, Señor, rendir delante de ti absolutamente toda, Señor, todo clamor, toda necesidad, toda ayuda posible, Señor, solamente de ti mana, Señor. Y hoy venimos clamando, Dios, para que tu gracia y tu favor se manifieste en cada una de estas familias por las cuales hemos orado, Señor, hemos presentado delante de ti, de los que conocemos y aún de los que no tenemos todavía noticias, Señor. Que pueda tu gracia, tu favor, Señor, venir sobre cada una de estas familias, Señor, y que puedan tener los recursos, los medios, la forma de poder salir adelante de esta situación. Oramos por Palmares, que ha sido tan abatido, Señor, por tantas familias con afectación, por toda esta zona, Señor, de Occidente y Costa Rica misma, Señor, que se suma a todas las naciones que han sido golpeadas fuertemente por esta pandemia, Señor. Oramos para que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea, Señor, sobre todos y cada uno, y que podamos decir al cabo del tiempo transcurrido esta situación, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y estamos alegres, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti, Señor, de la gloria, toda la honra. Haz señal para bien, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero también recordarles a las mujeres que van a tener vía Zoom una reunión este próximo jueves a las 7 de la noche. El link para la reunión y demás se está haciendo saber a través de la página de Renovadas y diferentes contactos. Ahí va a estar corriendo entre todo el grupo femenino, pues para que en ese día tengan esa reunión donde se puedan conectar a las 7 de la noche de este jueves que viene. También quiero pues aprovechar para orar por cada uno de los cumpleañeros. Ayer me hizo ver Wendy que estaban cumpliendo años de casados, ella y Manfred, que son del Ministerio de Alabanza. Pues yo también presento a Zoilita, que estaba cumpliendo también años ayer, antier. Y todo el que esté pues en esa celebración, les animo a que los presentemos delante del Señor para que Dios les bendiga amplia y generosamente. Padre, qué bueno eres. Qué bueno saber, Señor, que toda gracia, que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, que todo viene de ti, Señor. Hoy nos alegramos con cada uno de los hermanos, Señor, que hoy se alegran en un día más de una vida, Señor, una vida diferente, una vida no ordinaria. Tú la hiciste extraordinaria con tu presencia, Señor, con tu llamado. Padre, oramos para que esa gracia, ese favor, esa misericordia tuya, Señor, sea manifiesta sobre la vida de cada una de estas personas y también puedan gozarse delante de ti. Dale muchos y muy buenos años, Señor, de salud, de favor, de gracia, de misericordia tuya, Señor, y que eso se revierta, Señor, en una actitud de generosidad en todo lo que hacen para ti, Señor, en todo lo que hacen, Señor, que te dibuja a ti en sus vidas, Señor, que sea para gloria y honra tuya, Señor, en cada momento de sus vidas, que su confianza, su plenitud esté, Señor, depositada en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos a ti, Dios de la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la oración final, dándole gracias a Dios y de nuevo haciéndose un llamado. Cuidémonos, cuidémonos. Algunos dicen ya este asunto va decreciendo, pero a veces tenemos unos alegronazos extraños y la gente no conecta muy bien el hecho de que mi alegría tiene un tope y mi alegría no puede llevar a la exposición a otra persona. Yo puedo alegrarme de que no esté ampliándose esto y recatadamente estar
no siendo canal o instrumento para afectar a otras personas. Hagámoslo todo con prudencia, hagámoslo todo con sabiduría, de acuerdo a lo que ya sabemos cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo. Les animo a que esa sea nuestra actitud. Dios quiera que esto, pues, se dice que esta semana y la que sigue pudieran ser las más difíciles que hemos vivido. No sé a dónde irá a llegar. Daremos noticias sobre cuál será la situación el próximo fin de semana, si será presencial o no. Vamos a estar monitoreando la situación y vamos a estar comunicándoles oportunamente a todos. De momento, confiados, seguros, tranquilos en el buen Dios que tiene el control de todo, absolutamente de todo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y así que con ese entendimiento de que Él controla todo, les anuncio su bendición. Que el buen Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ustedes misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ustedes su rostro, llene sus vidas, llene sus casas, llene sus corazones de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les continúe bendiciendo, se les ama mucho, por favor cuídense. Tengan generosidad con sus vecinos, con sus amigos y con el pueblo del Señor, en todo lo que hagan, en todo lo que expresen. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Bendiciones.